tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Bienvenido a casa. Como siempre le digo, mi casa es su casa. Bienvenido. A ver, esta noche vamos a hablar de migrantes, de refugiados. Y lo primero que pensó usted en su casa. Claro, los refugiados afganos. No. Hay un gravísimo problema, ¿sabe? Se llama esnovismo. Esnovismo. Es cuando algo se pone de moda y entonces la gente empieza a tener esta tendencia a pronunciarse en apoyo, a abrir las puertas, a recibir, en este caso, a los refugiados afganos. Por supuesto, es una situación crítica, espantosa, terrible. La es. Necesitan ayuda a todos. Claro que la necesitan. Oiga, pero ¿sabe qué? Este esnovismo que hoy tiene a todos hablando de los refugiados afganos, ojalá existiera para todos los migrantes centroamericanos, para todos los refugiados o que pretenden serlo, pero no les dan la línea, no les dan apertura, no los dejan en Estados Unidos. Estados Unidos es el país que hoy está diciendo que va a apoyar, va a recibir refugiados afganos. El propio famoso Airbnb está ofreciendo casa, alojamiento para todos estos refugiados afganos. El mismo Estados Unidos que está haciendo esto es el mismo Estados Unidos que está deportando en silencio a cientos y cientos de personas diariamente, que los está mandando a la frontera sur de México. Y México, que también ahora sale el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a decir, vamos a recibir a estas refugiadas afganas. Bueno, ese México los manda en camión para que crucen la frontera, los manda a El Ceibo, en Guatemala, que está en Petén, y ahí llegan, sin saber dónde están, muchos de ellos, sin zapatos, sin comida, sin dinero, y sin ninguna manera de regresar a sus países. Ahí los dejan a la buena de Dios. Y así, con sus hijos, muchos de ellos, con las familias completas, tratan de llegar a algún poblado. El más cercano está a 174 kilómetros. Pero eso no es tendencia en las redes sociales, ¿no? Eso no es parte de este esnovismo en el que se manifiesta todo mundo con tremenda humanidad para apoyar a los refugiados afganos. ¡Qué bueno! Me parece maravilloso. Pero no seamos hipócritas. Esa realidad, así de brutal y a veces más grave, la están viviendo desde hace décadas, los migrantes centroamericanos. Desde hace décadas. Entonces hoy los países, ¿no?, que alzan su voz para decir, nosotros somos benévolos, humanitarios, los vamos a recibir, les vamos a dar alojamiento, están pateándolos literalmente. Y los están enviando a la buena de Dios a que se expongan a muchas cosas. Les estoy hablando de niños, les estoy hablando de niñas, de bebés, de madres, de padres con todas sus familias. En medio además de una crisis de salud por el COVID. Pero de eso nadie habla. No habla Estados Unidos, al contrario. Lo tienen en silencio lo más que pueden. No habla México, no, lo tienen en silencio lo más que pueden. Tampoco habla Guatemala, lo tienen en silencio lo más que pueden. Entonces, ¿sabe qué? Yo no le resto importancia, de ninguna manera, nunca lo haré, no le resto importancia a la situación de los refugiados afganos o refugiados de cualquier país. Pero démosle la misma importancia a nuestra gente, a nuestro continente. Y levanten la voz, gobiernos de todo el mundo, de la misma forma que lo hacen por los centroamericanos, porque ¿sabe qué? No somos ciudadanos de segunda. Y sus vidas valen lo mismo que la vida de un afgano. Iniciamos conclusiones. Y le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta ConcluElCeiboGT. El hashtag es ConcluElCeiboGT. Sí, El Ceibo, ahí en el Petén, en Guatemala, en donde están desbordados en capacidad aquellos que se han dignado a atender a estos que huyen también de hambruna, que huyen también de violencia, que también son perseguidos y que sus vidas corren riesgo, pero lo regresan así nada más. Lo voy a decir muy grotescamente, como si fueran ganado arriba de camiones y después que se las arreglen ellos solos. ConcluElCeiboGT es la etiqueta, @soyfdelrincón es mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón.
El Congreso de Guatemala quiere que el gobierno de Alejandro Yamatei rinda cuentas. El Pleno no aprobó el estado de calamidad. Todo esto que le digo de los migrantes ocurre en este contexto. ¿Por qué es importante este contexto? Porque estamos hablando de una crisis de salud en Guatemala con la llegada de cientos de migrantes que pueden estar contagiados o se van a contagiar o van a recorrer el país contagiando a todos los que desgraciadamente se cruzan por el camino. En medio de todo esto, el Senado entonces no aprobó el estado de calamidad que fue ordenado por el presidente el 13 de agosto y por la pandemia. Fueron 103 diputados de 160 que votaron en contra. Vamos con Michelle Mendoza para que nos hable un poco acerca de esto. ¿Por qué? ¿Por qué no fue aprobado precisamente? ¿No? Y este choque entre el Ejecutivo y el Legislativo. Michelle, ¿cuál es la razón en el medio de una crisis migratoria que además no se está atendiendo? Porque no se está atendiendo. Apenas me parece que el día de hoy, de acuerdo a información de Migración Guatemala, se enviaron a 4 personas para que revisaran la situación, una situación que ya lleva varios días ocurriendo y que ha rebasado la capacidad precisamente de la Casa del Migrante que se encuentra en el lugar, que no tiene capacidad para recibir a más de 40 o 50 personas, cuando mucho, ya con eso estarían a su límite. Están llegando 100, 200, 300, 400. Y bueno, además el estado de calamidad que tiene al Ejecutivo y al Legislativo muy ocupado para atender un tema tan grave como el de la crisis migratoria en la frontera. Michelle, te saludo, buenas noches, cuéntanos. Gracias, buenas noches, Fernando. Y todo esto sucedió en la noche de este lunes en el Legislativo. Durante varias horas se dieron distintas manifestaciones por parte de diputados de la oposición, quienes estaban presionando para que ya se sesionara y se entrara a conocer. Sin embargo, durante varias horas había bastante sorpresa porque no se entraba a conocer estos dos acuerdos que fueron creados por el presidente Alejandro Yamatei. Y esto, pues decían los mismos diputados de oposición, que se derivaba de que no contaban con los votos para que fuera aprobado. De esta manera, es como muchos expertos dicen, podría ya haber alguna ruptura entre la alianza oficialista que tenía bastante o que tenía mayoría en el Congreso de Guatemala. Ahora bien, esto se viene en un momento bastante complicado, lo han dicho las autoridades. Nosotros recorrimos varios hospitales, funerarias, centros de vacunación, centros de diagnóstico para COVID-19, Fernando, y es desgarrador escuchar las declaraciones. Tuvimos la oportunidad de hablar con uno de estos médicos del Hospital Parque de la Industria, el que el presidente Alejandro Yamatei dijo el año pasado sería uno de los mejores en cuidados intensivos de Centroamérica. Pero no quiero dejar pasar más tiempo sin que escuchen qué fue lo que encontramos y también las historias tan tristes detrás de todo esto. La frustración e impotencia del equipo médico que atiende a los contagiados de COVID-19 en Guatemala sobrepasa los límites por la escalada de casos y muertes asociadas a la enfermedad. Y en las últimas semanas, la variante Delta y Lambda han hecho estragos. CNN habló con un médico que trabaja desde hace meses en el Hospital de Campaña Parque de la Industria de la capital. Protegemos su identidad por razones de seguridad. El doctor narra los momentos que él y sus colegas viven a diario. Es difícil ver que un paciente ya empezó a deteriorar y no tenemos la oportunidad de pasar al intensivo porque no hay camas, por ejemplo, ¿verdad? Y solo verlos pues deteriorar y no tener nada que hacer, ¿verdad? Estar con las manos atadas. Los doctores dicen que a veces deben amarrar las muñecas de los pacientes graves. Cuando no tenemos medicamentos, es como una de las opciones que hemos utilizado, ¿verdad? Para que estén pues, más tranquilos y evitar pues, que lleguen a extubarse, ¿verdad? A retirarse el jugo que tienen en su garganta. Afuera de este hospital llegan familias enteras a comprobar si están o no infectados. O como pasa en el caso de Rudy Pérez, quien llora desconsoladamente sobre su auto. Dice que sus 4 hijos, su esposa y él dieron positivo y que este domingo los médicos le dijeron que su hijo más pequeño, de tan solo 18 años, murió. Lamentablemente él perdió la batalla hoy a las 11 de la mañana. Lamentable, pero así es la vida y pues me queda que enfrentarla y con la ayuda de Dios seguir adelante y llamar a la reflexión a las personas que no creen en esto. Esto es real. Perdimos un miembro de nuestra familia y tenemos el otro ahí todavía grave también. 24 horas después, cuando apenas había enterrado a su hijo menor,
Su otro hijo, quien estaba por graduarse de abogado, también murió en ese mismo hospital. CNN consultó a las autoridades del Hospital del Parque de la Industria sobre las denuncias de escasez de medicamentos y camas. Respondieron en un mensaje de voz que a veces son demasiado los enfermos. Aseguran que, por ahora, sí cuentan con medicamentos, que solo una vez han tenido dificultades con el número de camas disponibles. El gobierno de Guatemala decretó estado de calamidad hace unos días y toque de queda de 10 de la noche a 4 de la mañana por un mes. Hay expertos que dicen que las medidas deberían ser más estrictas. En los últimos días, los médicos de la red hospitalaria han dado conferencias de prensa para advertir que la situación en los hospitales públicos está desbordada y que pronto no habrá más espacio para atender a pacientes con COVID-19, porque hace falta más personal sanitario. Bien, Fernando, con esto ya para finalizar, eso es lo que recalca la mayoría del cuerpo sanitario en Guatemala que se comunican directamente con CNN, es que ya no tienen más capacidad, ya no hay más recurso humano que pueda soportar la situación tan grave que están viviendo, y no solo están hablando de pacientes que son ya grandes o que tienen padecimientos crónicos, se está hablando de una situación muy alarmante en jóvenes que, como lo mencionábamos ahorita con el papá de estos dos bastante jóvenes que fallecieron hace algunos días. Es una situación bastante alarmante y ahora la gran incógnita es qué va a pasar, porque pues no hay estado de calamidad, tampoco hay restricciones y la gente se sigue movilizando de forma normal. Michelle, muy buena investigación, dura, por supuesto, dolorosa y preocupante, ya lo creo que es en general la situación en Guatemala. El gobierno de Yamatei no ha podido responder a muchas crisis. Una de ellas es la sanitaria, pero a esto hay que sumarle otras más, además de lo que ya nos reportaba Michelle Mendoza desde Ciudad de Guatemala. Me despido, Michelle, para hablar precisamente de otra crisis que se suma, porque no podemos separar una de la otra. Michelle, buenas noches allá en Ciudad de Guatemala. Muchas gracias. Buenas noches. Y ya le decía yo, como se lo estaba comentando a Michelle, súmele a esto, esta situación de salud, ¿no? Esta crisis en el ámbito de la salud en Guatemala. Súmele a eso entonces la otra crisis, la de la frontera con México, la crisis migratoria que ya le estoy hablando yo. Porque todo esto, cada uno de estos migrantes puede ser portador del virus o se puede contagiar dentro del propio territorio guatemalteco, ¿no? Fíjese usted, el Instituto Guatemalteco de Migración estima que en los últimos 3 días ingresaron al país, en los últimos 3 días, al menos 500 migrantes. Ojo, ojo. Esas son las cifras oficiales. ¿Y por qué le digo ojo? Pues porque resulta que el Instituto Guatemalteco de Migración, apenas este lunes, es decir, apenas ayer, enviaron una delegación de 4 personas a El Ceibo, de 4 personas, para ver cuál era la situación. Imagínense usted si van a tener bien las cifras, por favor, hombre. Si ni siquiera tenían presencia. No tenían ni presencia. 4 personas fue la delegación del Instituto Guatemalteco de Migración que fue al Ceibo, al Petén, para ver cómo están las cosas, que dicen están preocupados. ¿Qué capacidad de respuesta es esa? ¿Sabe cuándo empezaron esas deportaciones express por parte de Estados Unidos a México y luego de México en camiones a Guatemala? Empezaron a principios de este mes. Prácticamente un mes. Y apenas mandan a 4 del Instituto Guatemalteco de Migración. Bueno, de esos 500 que dice el Instituto Guatemalteco de Migración, son migrantes indocumentados, localizados en Estados Unidos y en México. Como algo que no sabíamos, ¿no? De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, llegaron al país sin que se notificara a las autoridades guatemaltecas. Dicen, no, nosotros no nos dijeron nada. Y la crisis está ahí, ¿no? Por eso es que la Cancillería envía notas diplomáticas y le pide información oficial a los gobiernos de México y Estados Unidos. En esas comunicaciones, Guatemala reiteró la disposición del gobierno para continuar con la recepción de connacionales guatemaltecos de manera coordinada, garantizando la protección de sus derechos humanos, una recepción digna y segura. Algo que no está ocurriendo, ¿eh? Ni les están garantizando, ni protegiendo sus derechos humanos, ni la recepción es digna y tampoco es segura. Hay que aclararlo. Y además hay que decir, es solo una parte de los
de los que llegan, muy poquitos son guatemaltecos. Se escucha. Nos sacaron que con mentiras de que íbamos para otro refugio y fue que íbamos deportados. Yo me paré y le dije a un oficial de que me sea sincero y que me dijera la verdad que para dónde íbamos y me dijo que deportados. Entonces me sentí tan mal porque uno deja deudas en el país, saca prestado para poder venirse aquí y ahora que regresemos no sabemos cómo vamos a hacer para pagar todas esas deudas. Nos mintieron y nos deportaron. Así, fíjese usted. Ahí están los humanitarios, ¿no? En julio, Estados Unidos reportó una llegada sin precedentes de inmigrantes indocumentados. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza detuvo a más de 212.600 migrantes, 212.600. De ellos, más de 95.700 fueron deportados. De hecho, este mes las autoridades empezaron a enviar a los migrantes hacia el sur de México, como ya le decía yo, para evitar que vuelvan a cruzar. Esa es la intención, ¿no? El que pierdan ánimo y ganas hasta la frontera sur, a los estados de, allá en Tapachula, Chiapas, imagínense usted en el estado de Chiapas. Esta práctica, pues, le ha valido muchas críticas al gobierno de Joe Biden, que se columpia entre la compasión por los inmigrantes y las prácticas de disuasión para que no vengan a Estados Unidos. Ahí tiene usted el doble estándar, ¿no? El doble rasero. Claro, porque tiene ahorita mucho más valor político el tema de los afganos que el tema de todos estos, en su mayoría centroamericanos. En medio de esta polémica, un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos le está echando más leña al fuego. La Corte falló a favor de restablecer el programa Quédate en México. ¿Cuál es ese? El de la era Trump. Quédate en México. ¿Se acuerda? El tercer país seguro y todo esto. Bueno, la controvertida política obliga a los migrantes a permanecer entonces, ¿dónde? En México, mientras resuelven sus solicitudes de asilo y les dan una fecha de audiencia ante una Corte de Inmigración de Estados Unidos. Justamente la entrada de los migrantes a Guatemala se está produciendo en la frontera con México por los puertos fronterizos de El Carmen y El Ceibo, principalmente El Ceibo. Andrés Tisol es encargado de la Casa del Migrante Belén, asegura que la situación que se está viviendo en El Ceibo, en el departamento de Petén, no tiene precedentes. No tiene precedentes. Pero es que no son afganos. Apenas ayer, Migración Guatemala manda a cuatro de sus integrantes para ver cuál es la situación. Vamos con mi primer invitado, es él precisamente. Le doy la bienvenida a Andrés Toribio, que es director del albergue Casa del Migrante Belén. Andrés, gracias. Sé que has tenido un día o muchos días sumamente ocupados, están completamente rebasados. ¿Cuál es la situación, Andrés, real? A ver, primero entender, ¿cuál sería la capacidad del albergue, de la Casa del Migrante Belén, de recibir? ¿Qué número de migrantes podrían ustedes recibir en un día? Sí, buenas noches, Fernando, mucho gusto. Pues mira, nuestro albergue tiene una capacidad para 30 personas, ¿verdad? Pero por la necesidad que se ha habido, que han estado enviando a mujeres y niños, ¿verdad? Entonces estamos dándole prioridad a las mujeres y a los niños porque son los más vulnerables en esta frontera. Andrés, perdón, Andrés, me decías 30 es lo que podrían recibir. ¿Y cuántos les están llegando al día? Porque ya no te escuché. ¿Cuántos les están llegando al día? Mira, ahora lo que están llegando acá a nuestro albergue, estamos hablando entre 180 personas, ¿verdad? Y como te decía, estamos priorizando ahora mujeres y a niños. Pero los que están llegando a esta frontera más son... Esos son 6 veces más de su capacidad, Andrés. Vamos a suponer que el 50% sean niños y mujeres. De todas formas, están rebasados, ¿no? Sí, porque hay niños que vienen acompañados de una persona, a veces 3 niños o 4 niños vienen con la madre o con el padre. Ok, eso es en términos de capacidades. Ahora,
En términos sanitarios, Andrés, estamos en medio de una pandemia. Guatemala está fatal, fatal. Tiene una crisis de salud espantosa. Tiene sistema de salud colapsado, para decirlo de una vez claro. ¿Qué pasa? ¿Hay algunas medidas, hay alguna atención por parte del Estado guatemalteco para estas personas que llegan? ¿Se hace algún control precisamente para evitar el tema del COVID o no? No, no ha habido, la verdad que no ha habido presencia de ninguna institución de gobierno que está verificando todo esto, el control de salud de estas personas que están siendo expulsados de Estados Unidos y de México. Y de México, ¿tú tienes conocimiento si en México, antes de mandarlos para el Ceibo, hay algún control para ellos o no? No están haciendo ningún tipo de control porque incluso a las personas, ¿verdad? Que hay personas con necesidad de protección, no los está escuchando México también y hay gente que los están expulsando y no los están escuchando. Andrés, quiero preguntarte, supuestamente el Instituto Guatemalteco de Migración mandó a 4 personas el lunes. ¿Hay presencia ya del Instituto Guatemalteco de Migración o todavía brillan por su ausencia? No, pues hasta el momento, ¿verdad? Brillan por su ausencia porque aquí no han tenido presencia en esta frontera, pues para verificar lo que está pasando aquí con nuestros hermanos migrantes que están siendo expulsados de Estados Unidos y de México. Ahora, Andrés, mujeres, niños, hombres, ustedes le están dando prioridad a los niños y a las mujeres, por supuesto. ¿Hacia dónde van los pobres? Es decir, ¿cuál sería el lugar más cercano, el poblado más cercano al que podrían ir para tratar de, no sé, hacerse de algo de dinero, trabajar para poder continuar su camino de regreso a casa? ¿A cuánto estaría la población más cercana? A 180 kilómetros de aquí, que sería el área central, ¿verdad? Donde pues pueden hacer un retiro de un dinerito que le puede mandar a algún familiar de Estados Unidos, ¿verdad? O de Honduras o de Nicaragua. Entonces, desde ahí, porque aquí en el Ceibo, la verdad, no tenemos estos servicios. Aquí hay una caja rural, pero no es suficiente para esta demanda de retiros que necesitan nuestros hermanos migrantes. Te hago la última pregunta, Andrés, porque ya no tengo tiempo. Y esos 180 kilómetros, ¿hay alguien que los esté llevando, los están trasladando o de plano, como Dios les dé a entender, tratan de llegar allá? Sí, la verdad, la gente va caminando. La verdad que no, como te decía, no ha habido presencia de instituciones de gobierno. No ha habido como amigo que es la que debería dar la asistencia a nuestros hermanos migrantes guatemaltecos acá, pero no ha habido presencia. Entonces ellos se van caminando, algunos pues piden un ray para irse y llegar hasta el área central que es Santa Elena. Andrés Toribio, a ti y a todos los que colaboran contigo, oye, mil gracias por lo que hacen, Andrés. Son unos héroes, hermano. Y me da un poco de esperanza saber que hay quienes sacrifican tanto como lo que sacrifican ustedes para atender a nuestros hermanos migrantes. De verdad, mil gracias, Andrés. Y ahí está el Instituto Guatemalteco de Migración, la presidencia, hombre, Alejandro Yamatei. ¿Qué está haciendo con Guatemala? No puede atender la crisis sanitaria, no puede atender a los migrantes. ¿Qué está atendiendo, doctor Yamatei? ¿Qué está atendiendo? Ni siquiera la prensa la atiende como prometió. Aquí lo estoy esperando. Desde que era candidato lo dijo. No le he visto el pelo. No le he visto el pelo. Hay muchas explicaciones que dar, doctor Yamatei, a los guatemaltecos y ahora también a la comunidad internacional, ¿no? Sea culpa de México, Guatemala, quien usted diga que es la culpa, dígamelo aquí. Gracias, Andrés. Te mando un abrazo muy amable. Gracias, igual, saludos. Andrés Toribio es el director del albergue Casa del Migrante Belén. Imagínense, 6 veces más de su capacidad están llegando. 6 veces más. Voy a regresar con un testimonio de una pareja, porque hay que ponerle rostros, ¿no? Hay que ponerle rostro. Una pareja de migrantes que ha llegado precisamente a este albergue. Regreso con esto. Le doy la bienvenida ahora a María Isabel María Mejía Sosa y a Álvaro José Ordóñez. Es una pareja de migrantes hondureños que viaja con sus 3 hijos y han llegado al albergue Casa del Migrante Belén.
Bienvenidos y gracias por la confianza de estar aquí en el programa. Bienvenidos, María, José. Gracias, Muchas gracias. Gracias a ustedes. A ver, quiero preguntarles, primero, María y Álvaro José, quiero entender algo. Ustedes estaban en Estados Unidos, los detuvieron obviamente, y después de eso, ¿qué pasó? ¿Les dijeron a dónde iban, a dónde los mandaban, o simplemente los subieron a un avión y vámonos? No, nosotros íbamos rumbo hacia Estados Unidos pidiendo asilo, pero llegando allá a México, la policía y migración nos detuvieron y no les importó que llevábamos niños cargados y alzaron sus armas hacia nosotros y nuestros niños están con psicosis y hasta con miedo de eso. O sea que esto ocurrió entonces en México antes de que llegaran a Estados Unidos. ¿Qué pasó después de ahí? No les importó que vinieran con sus 3 hijos ni nada. ¿Qué les dijeron? ¿Les dijeron a dónde los iban a llevar? ¿Que los detuvieron? ¿Los subieron a un camión? ¿Qué fue lo que pasó en ese momento, Álvaro José? Efectivamente, licenciado, nosotros íbamos caminando cuando en eso pues nos llegó migración y nos detuvo y nos mintieron, nos dijeron que nos iban a dar albergue y que ahí nos iban a poder ayudar, que nos iban a dar asilo y pues resultadamente que cuando menos acordábamos ya estábamos aquí en Guatemala. Nos deportaron sin importarles que traíamos 3 niños. Yo les conté mi caso, yo soy sobreviviente de una masacre de los Zetas, el cual ya no puedo virar a mi país. Yo ando con mi hermano, la esposa de mi hermano y 2 hijos de mi hermano, mis 3 hijos y mi esposa. Nosotros no podemos virar a Honduras por ningún punto. ¿Por qué motivo? Nosotros estamos corriendo peligro y no sé dónde están nuestros derechos, no sé qué ha pasado con esas instituciones que dicen ayudar y proteger a las personas que tienen estos problemas. No sé qué ha pasado con eso. O sea que además Migración México les mintió. Es decir, para que ustedes se subieran a los camiones, les dijeron que les iban a llevar a un lugar donde les iban a dar albergue y ayudarlos. Eso fue el engaño y después, cuando se dieron cuenta, ya estaban en Guatemala. Sí, así, Merito, pues supuestamente nos metieron a una cárcel, y eso también es penado. Nos mintieron tras que nos agarraron, nos dijeron que no íbamos para una cárcel, sino que íbamos para una casa de albergue, el cual cuando ya llegamos ahí a Villahermosa, ahí nos metieron a una cárcel. Esa es una cárcel donde no pueden estar niños, eso es prohibido. A ver, están huyendo ustedes, Álvaro José, María Isabel, están huyendo de una masacre de los Zetas allá en Honduras. Si ustedes regresan, vamos a suponer, Álvaro José, que regresaran, ¿qué crees que pasaría con ustedes? Pues creo que nosotros moriríamos instantáneamente porque a mí la masacre fue aquí en México, cuando me pasó eso. Y debido a esa masacre, pues uno de ellos que pertenece a esa banda está en Honduras en estos momentos. O sea que ustedes están huyendo por su vida, están buscando refugio para que no los maten. ¿Y esto ni siquiera lo escucharon las autoridades en México? No nos escucharon nada de eso, a ellos no les importa nada de eso, a ellos lo que les importa es el negocio que tienen con Estados Unidos. Entre más personas agarran es mejor para ellos. Ahora, ¿qué pasa en Guatemala? Porque ahora están aquí en el albergue Casa del Migrante Belén. Pero ¿qué va a pasar con ustedes en Guatemala? Además de que estás ahí con tantos niños, por lo menos tus 3 hijos, más todos los que me has contado que vienen también con ustedes. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué piensan hacer? ¿Y tienen dinero o no tienen? Pues mire, es desesperadamente la situación de nosotros, porque yo en estos momentos me encuentro hasta con mi pie bien mal, pues me está supurando pus de la operación que me hicieron. Estoy bien mal de mi pie y estoy descalzo, no tengo zapatos, no tengo ropa, pues mi pantalón que ando se me rompió en una de caminando pues y huyendo de migración.
un alambre me agarró mi ropa y me la desgarró y ahorita pues ando prácticamente desnudo, pues. No tengo ropa, zapatos, dinero y no sabemos qué hacer, pues. Tengo toda esta gran familia que sacar adelante y peor nosotros en esta situación que nos encontramos. Es urgente que a nosotros nos brinden un asilo para poder estar protegidos. Son mi familia las que yo tengo aquí, Tú, son niños. a ver, Álvaro José, en este momento seguramente autoridades que monitorean medios de comunicación en México deben de estar viendo el programa, es lo más normal, creo que lo hacen casi todas las noches, y seguramente en Honduras también, y seguramente en Guatemala también. Vamos a explicarles rápido que si María Isabel, Álvaro José y sus 3 hijos regresan a Honduras, su vida corre peligro, por lo que buscan refugio como un afgano saliendo, huyendo del talibán, porque temen por su vida. Lo mismo está pasando con esta familia y 3 hijos. ¿Por qué no Sí, mi hermano también. O sea, darles somos 9, refugio y todos. asilo? Y la verdad, a Honduras tampoco no podemos Álvaro regresar José. porque Sí, dígame. Dime, María Isabel, adelante, que no pueden regresar a Honduras, ¿por qué? también tuvimos problemas con los mareros de allá, por la mafia de allá. Cuando mandaba el niño a comprarme le decían cosas y entonces por eso también nos tuvimos que regresar para acá porque teníamos problemas y el niño estaba con miedo, ya no quería ir a comprar porque le decían que cuando él estuviera grande iba a pertenecer a ellos. O sea que Honduras no es la opción para ninguno de ustedes. Álvaro, no importa que se estén arriesgando ustedes, arriesgando la vida de sus hijos y la de ustedes dos, no importa, pero a Honduras no van a regresar. No, nosotros preferimos morirnos aquí todos, pues, que sea la voluntad de Dios. Somos 9 familias por todo, porque ahí anda mi hermano con su esposa y sus 2 hijos. Aquí anda conmigo también, pues en este momento está descansando porque ellos se golpearon en lo que los siguió migración, pues ellos tienen alambre y un alambre les pegó un toque eléctrico a ellos. Pues ahí tiene el testimonio de María Isabel, de Álvaro José. Lo ha dicho muy claro Álvaro José. Preferimos morirnos aquí en el intento que regresar a Honduras. ¿Cómo? Muchos afganos prefirieron morirse intentando salir colgados de un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para llegar a otro lado. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es? Se lo pregunto a todos esos esnovistas y gobiernos que hoy se quieren colgar una medalla de humanitarios y decir, aquí estamos para ayudarlos, aquí hay 2 personas, aquí hay una familia, aquí hay más familias, con las que ¿sabe qué? Si le importa también se puede colgar la medalla de humanitario. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? Y aquí traigo a colación las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de México, cuando dijo que su política para los migrantes sería humanitaria y de libre desplazamiento. Mentira. Mentira, Andrés Manuel López Obrador. Aquí está María Isabel y Álvaro José, que echan por tierra todo lo que prometieron y que de humanitario no tiene nada su gobierno. Me tengo que despedir, María Isabel. Álvaro José, voy a estar en contacto con el albergue para ver qué se puede hacer, a ver si Cancillería Guatemala o la Cancillería en México o a alguien los puede ayudar. Muchas gracias por haber aceptado estar conmigo. Ok, muchísimas Muchas gracias y esperamos la ayuda de alguien que escuche esta noticia, que se conduela, pues aquí pueden entenderse con el encargado, Andrés, para ver si nos dan aquí una ayudita, ya que nosotros estamos necesitados de todo, pues, tanto como económicamente, moralmente, nosotros estamos de la patada, como se dice, pues. Tan siquiera que los ayuden por los niños, Sí. ustedes saben, bueno, las que son madres saben cuánto sufre uno por sacar adelante a nuestros hijos. Nunca los vamos a dejar de la mano. Por supuesto.
Por supuesto, ni zapatos tienen en este momento. Me despido de ustedes, estamos en comunicación, estoy al pendiente, espero que alguien entre en razón con esto que acabamos de escuchar. Voy a hacer una pausa, voy a regresar, tengo otro invitado, voy a hablar con el padre Mateo Luizón, es el secretario ejecutivo de la Pastoral de Movilidad Humana. Ya regreso. Le doy la bienvenida al padre Mateo Luizón, secretario ejecutivo de la Pastoral de Movilidad Humana. Padre, bienvenido, gracias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, el placer es mío. Padre, ¿qué decir con todo esto que acabamos de exponer, después de escuchar este testimonio, después de ver cómo se desentienden y mantienen en silencio lo que están haciendo los gobiernos de Estados Unidos, de México y el propio gobierno guatemalteco? ¿Qué decir de esto, padre? Bueno, por una parte, pienso que ciertas actitudes o decisiones que se están tomando recientemente reflejan, por una parte, creo, una cierta tendencia histórica también, ¿no? Sería un error, creo, sorprenderse de más, en un cierto sentido, como si fuera algo completamente nuevo. Por otra parte, tenga la duración que tenga o la perspectiva, la trayectoria que tenga, estamos siempre hablando de personas, de seres humanos, y creo que lo que hemos escuchado en estos minutos y el testimonio, y creo que habla por sí solo del sufrimiento, de la tristeza, yo hablaría hasta un poco de humillación que están pasando estas personas. Que, repito, antes de ser migrante, todo migrante es un ser humano, es una persona. Entonces creo que lo que está aconteciendo en este silencio, la verdad que sí está realmente desconociendo la dignidad de estas personas, que a pesar de todas las condiciones que podemos poner en cuanto a no tener un permiso, documentación, etcétera, pero no deja de ser una persona, no deja de ser un ser humano. Entonces, el corresponder a determinadas lógicas, permitir o dejar que las personas pasen por ese tipo de situación, yo creo que no está bien, o sea, no está bien y es bueno decirlo, ¿no? En este sentido. Por supuesto, hay que exponerlo. Tengo que hacer pausa, pero quiero regresar con una comparación. ¿Cómo están reaccionando los gobiernos de Estados Unidos, México y otros países para el tema de los refugiados afganos? Y cómo no lo están haciendo para nuestra gente, porque es en el continente. ¿Qué opina acerca de esto? Y si le parece una hipocresía, o tenemos que entenderlo de alguna forma que lo justifique. Regreso para escuchar al padre Mateo Luizón. Ya verá. De vuelta con el padre Mateo Luizón. La pregunta es muy concreta. ¿Cómo reaccionan los países con el tema afgano, los refugiados, y cómo reaccionan con nuestra gente? ¿Hay alguna manera de entenderlo y justificarlo, padre? Pienso que todos sabemos de la complejidad del mundo actual, y entonces pienso que en cada región del mundo hay contextos sociopolíticos y económicos específicos. Entonces yo creo que muchas veces las actitudes de los países responden, todas estas dinámicas y estas dimensiones se mezclan y tienen fuerza. Entonces, en este sentido, creo que la diferencia que se puede notar ahora en el ejemplo que está haciendo entre la realidad en Afganistán y la realidad aquí en Centroamérica, probablemente es debido a esto. Junto con eso, yo también le pondría también la actitud de los demás países. O sea, en el caso también, por ejemplo, de la región aquí de Centroamérica, creo que si hubiera tal vez una actitud un poco más concreta en cuanto a la cuestión del fenómeno migratorio, de la realidad, o sea, la preocupación más concreta, más clara hacia los propios ciudadanos y paisanos, creo que esto ayudaría para ejercer, digamos, una contrapresión, si queremos, ¿no?
en un cierto sentido. Entonces creo que siempre las dinámicas se dan bilateralmente o multilateralmente. Cierto que estoy convencido que a primera vista, lógico, en este momento resalta esta diferencia de actitud entre lo que se está haciendo ahora con los refugiados y la situación en Afganistán y lo que está aconteciendo, por ejemplo, en este flujo migratorio y sobre todo en esta dinámica de deportación con nuestros connacionales aquí, con los guatemaltecos y centroamericanos. Entonces, es claro que hay una diferencia de postura y de actitud y esto no está bien. Claro. Y de intereses políticos a nivel global, por supuesto, y de responsabilidades políticas con la comunidad internacional en el caso de Estados Unidos. Es decir, son otros intereses, tristemente, aunque el tema es prácticamente igual. Refugiados que buscan sobrevivir. Padre Mateo Luiso, mil gracias por haberme acompañado. Que tenga excelente noche. Gracias a usted también. El secretario ejecutivo de la Pastoral de Movilidad Humana desde Ciudad de Guatemala. Ya regreso. F del Rincón en Instagram. Ya vengo.